Muy buenas a todos y a todas. Este video va a ser un ligero repaso sobre la clase pasada y vamos a hacer algunos ejercicios, no tanto problemas, porque la intención de los problemas es pues discutirlos y ver qué tal nos va, saber qué pensamos e indagar un poco en la respuesta. Entonces, cuando es un video como este, porque por problemas de internet no pude dar la clase, entonces vamos a hacer algunos ejercicios teóricos donde estemos más que todo aplicando para poder resolver cualquier duda que se presente. Entonces, vamos a iniciar primero con un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Recordemos que estamos viendo el tema de función lineal, ¿verdad? Y recordemos que habíamos visto que la función es como una máquina, ¿verdad? Perdón, ¿qué quiere decir que sea como una máquina? Bueno, a una máquina yo le voy a meter ya sea un objeto, un número, un conjunto, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, yo lo voy a meter por esa máquina y me va a tirar otra cosa. No necesariamente tiene que ser lo mismo. No, si yo meto un número me va a salir otro número. No necesariamente. Puede que la máquina cambie el objeto, ¿verdad? Que yo meto una camisa y la máquina me la convierte en pantalón. Puede ser, no hay ningún problema. Lo importante es saber que la función es esa máquina que va a recibir un dato y me va a regresar otro. ¿Ok? Pueden ser el mismo tipo de dato o pueden ser distintos. Por ejemplo, habíamos visto esta máquina que cambia los colores, ¿verdad? Si vemos el círculo cromático, dice aquí que la función es cada color que inserte obtendrá el color opuesto en el círculo cromático. Es decir, yo voy a insertar este color mostaza y la máquina me va a regresar este azulito de acá. Perdón, es este de acá, y me regresa el azulito. ¿Por qué? Porque cuando yo meto un color, me va a regresar el opuesto en el círculo cromático. Quiere decir, otro ejemplo, dice, yo quiero y voy a meter este verde, ¿verdad? La máquina lo que me va a generar va a ser el color opuesto en el círculo cromático. Y así es como funcionan las funciones, valga la redundancia. Yo voy a insertar un dato y me va a generar otro. Ahora, muy importante, el dato que yo inserto a la función lo vamos a llamar variable independiente, ¿ok? Al que yo inserto dentro de la función va a ser la independiente. El resultado que me dé la función va a ser la variable dependiente. Es decir, aquí el color inicial, ¿ok? Va a ser la variable independiente y el color final va a ser la variable dependiente, ¿ok? Otro ejemplo, ahora con números. Vamos a ver, me dicen aquí que la máquina, o sea, la función, lo que hace va a ser recibir un número y a ese número sumarle 2. Eso va a ser todo lo que va a hacer la función. Entonces, si yo inserto un 8, la función me va a regresar un 10. Si yo inserto un 16, pues la función me va a regresar un 18. Pero entonces, el número que yo inserto va a ser mi variable independiente, mientras que el número que yo recibo va a ser mi variable dependiente. ¿Ok? Hay veces, dependiendo mucho del contexto, que este número que yo ingreso, pues, tiene su significado. Por ejemplo, puede significar las horas que yo salgo a caminar, puede significar una distancia que yo recorro, ¿verdad? Al igual que este número que me genera la función, ¿verdad? Dependiendo de el contexto, pues significará ciertas cosas el número que yo ingreso y el número que yo recibo. Por ejemplo, veamos aquí un ejemplo que habíamos visto la semana pasada, que decía, se tienen los siguientes datos acerca de los kilómetros recorridos en un entrenamiento por un ciclista llamado Adrián en intervalos de 15 minutos. Entonces, aquí lo importante es reconocer que el tiempo va a ser mi variable independiente, mientras que la distancia va a ser mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque conforme más tiempo yo ando en bici, más distancia yo recorro. Es decir, entre más tiempo, más distancia. La distancia depende del tiempo, por lo que la distancia es mi variable dependiente, ¿ok? Y funciona exactamente igual que una función, ¿ok?
¿Por qué? Porque si yo inserto el tiempo en la función, que en este caso es el contexto en el que estamos, voy a recibir cierta distancia recorrida. Es decir, si yo duro 0 minutos en bici, recorro 0 kilómetros. Si yo recorro 15 minutos, durante 15 minutos recorro 6 kilómetros. Si yo ando en bici durante 30 minutos, recorro 12 kilómetros. Es decir, inserto el 0 y me genera un 0. Inserto el 15, me genera un 6. Inserto un 30, un 12. Inserto un 45, me va a dar un 18. Y si inserto un 1, me va a dar 24. ¿Ok? Esto es una función. ¿Y cómo sabemos que es una función lineal? Bueno, si yo grafico estos puntos como pares ordenados, es decir, 0,0, 15,6, 30,12, los podemos ver aquí a la derecha, todos esos puntos, y si él quisiera seguir andando por más de una hora, por ejemplo, si él quisiera andar por 3 horas, yo ya puedo predecir cuánto va a ir recorriendo en cada intervalo de 15 minutos. Y lo interesante es que todos esos puntos, una vez graficados, yo los puedo conectar por medio de una línea recta. Es por eso que yo lo llamo función lineal, porque la relación entre cada una de las variables, entre la variable independiente y la variable dependiente, va a ser lineal. O sea, hay un patrón y la función lineal es la que me permite a mí predecir, ¿verdad? Porque si yo ya sé que a la hora recorrió 24 minutos y yo ya tengo este cuadro, noto que cada 15 minutos recorre otros 6 kilómetros. Entonces, a la hora y 15 minutos, él va a recorrer 30 kilómetros. Y no necesito una fórmula y no necesito una gráfica, por ejemplo. La función lineal, el concepto de función lineal lo que me dice es eso. Usted tendrá unos datos y podrá predecir el futuro porque tiene un comportamiento lineal, un comportamiento que le permite a uno predecir dónde va a estar el próximo punto. Es muy importante también, antes de iniciar con los ejercicios, recordar que toda función lineal tiene la forma f de x igual a m por x más b. Eso es importantísimo. ¿Quién es f de x? Porque esto es nuevo, ¿verdad? F de x no es nada más que la letra y. ¿Ok? ¿Y quién va a ser la letra y? La letra y va a ser mi variable dependiente. Ven aquí que dice la variable y depende de x. Y x será mi variable independiente. En el contexto que estábamos con el ciclista, x, que es la independiente, sería el tiempo, mientras que f de x, que es la y, será la distancia, que es la variable dependiente. M y B, no se preocupen, van a ser números que vamos a conocer dependiendo de la situación, ¿ok? Del problema que nos planteen, podremos averiguar M y B, pero son números, eso es lo que tenemos que saber nosotros, son números que en su momento sabremos cuánto valen. En algunos casos podría valer 5 y la B 3, por ejemplo, a veces 8 y la B 12, ¿verdad? Pero lo importante es que f de x y la x siempre se van a mantener cuando veamos la fórmula, por así decirlo, de la función lineal. M y B va a variar dependiendo, pues, de cada ejercicio que estemos resolviendo. Entonces, ahora sí, vamos a resolver algunos ejercicios. Muy bien, los ejercicios que vamos a realizar en este video están propuestos por el ICER, en el libro que ofrece ICER para educación abierta, ¿verdad? Considero que tiene un nivel adecuado y que podemos sacarle bastante provecho, ¿ok? Vamos a leer y resolver algunos de los ejercicios que plantean. Primero dice, resuelva los siguientes problemas. En la gráfica 1 se muestra las ventas de pantalones P diarios en una tienda. A su vez, el número de camisas vendidas C es igual a 3P menos 4 y está representado en la gráfica 2. Es muy importante que empecemos a reconocer las variables. Me están diciendo que la variable P
son la cantidad de pantalones, mientras que la variable C va a ser la cantidad de camisas. Entonces, ¿de qué nos sirve esa información? Bueno, interpretemos los datos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vemos que la gráfica 1 me dice que en el eje Y, ¿verdad? Un segundo para hacer esta flecha mejor. Listo. En el eje Y va a estar los pantalones vendidos, mientras que en el eje X van a estar el número de días. ¿Cómo sé yo que la relación entre el número de días y los pantalones vendidos es una relación lineal? Bueno, porque la gráfica precisamente es una línea recta. ¿Ok? Recordemos, muy importante, que en una gráfica el eje X es la variable independiente, mientras que el eje Y va a ser la variable dependiente. Es decir, en esta gráfica 1, los pantalones vendidos serían la variable dependiente y el número de días es la variable independiente. Y tiene todo el sentido. Conforme avanzan los días, vende cierta cantidad de pantalones. Es decir, la cantidad de pantalones que vende depende de cuántos días han pasado. Vamos ahora a la gráfica 2. En la gráfica 2 ya cambia. ¿Qué cambia? Las variables. ¿Por qué? Porque en el eje Y, que recordemos es nuestra variable dependiente, tenemos las camisas. ¿Ok? Mientras que en el eje X, que sería nuestra variable independiente, pasan a ser el número de pantalones. ¿Ok? Y podemos apreciar gráficamente que la relación entre el número de pantalones va a ser un poco más grande y podemos ver que el número de pantalones, la relación entre el número de pantalones y las camisas es una relación lineal porque en la gráfica se ve una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir esa gráfica? Bueno, quiere decir que conforme avanza el número de pantalones vendidos, pues aumentará el número de camisas vendidas. ¿Ok? Tenemos que aprender a interpretar las gráficas. Volvamos a ver la gráfica 1 un poco más de cerca esta vez. Quiere decir que el día 1, porque recuerden que abajo tenemos el número de días. ¿Ok? El día 1, ¿cuántas camisas se vendieron? 0, porque aquí hay un 0. El día 2, ¿cuántas se vendieron? Se vendieron una, un pantalón, una unidad de pantalón. El día 3, ¿cuántas se vendieron? 2. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos permite ver el gráfico. Entonces, con solo ver el gráfico, yo ya puedo predecir o puedo incluso afirmar cuántos pantalones se vendieron. Vean, la gráfica llega hasta el 5. Pero ustedes podrían decirme cuántos pantalones se vendieron en el día 6. Pues sí, porque la función lineal sigue un patrón que me permite a mí predecir cómo se va a comportar cierta situación en el futuro. Yo ya sé que en el día 6 voy a vender 5 pantalones. ¿Ok? Y veamos cómo se comporta la gráfica 2 en ese sentido. Bueno, vemos que si vendo 2 pantalones, vendo entonces 2 camisas. Si vendo 3 pantalones, parece ser que vendo 7 camisas. Si vendo 4, por ejemplo, sigue y sigue y sigue, parece ser que serían 10 camisas. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que nosotros interpretamos las gráficas. El eje X, que es el que está acostadito, me va a representar una variable y el eje Y, que es el que está de pie, por así decirlo, ¿verdad? Que está vertical, va a representar otra variable que dependa del eje X. En este caso, el número de pantalones es la variable independiente y el número de camisas va a ser la dependiente. Ahora bien, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es el número de camisas vendidas el séptimo día? ¿Ok? El número
de camisas. ¿Dónde veo yo las camisas? En la gráfica 2. Pero ¿qué sucede? Que la gráfica que me presentan no llega hasta el número 7. Sin embargo, el enunciado me dice lo siguiente. A su vez, aquí me dice el enunciado, a su vez, el número de camisas vendidas, o sea, el número de camisas vendidas que la está representando con una C, es igual a 3P menos 4. ¿Ok? Entonces, eso está muy interesante porque eso me está dando una fórmula, una función lineal, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo les había dicho que una función lineal tiene la forma y igual a mx más b? Pero no siempre vamos a tener las letras y las letras x, depende mucho del problema. ¿Cómo sabemos entonces que es una función lineal? Bueno, porque tiene la forma, una variable que no sé cuál es, o sea, una variable que va a ir cambiando, un número, ¿verdad? Recuerden que yo les había dicho que la m era un número, tendré otra variable que va a ir cambiando y luego tendré un número solito, que en este caso es la b. Entonces, de esta forma, yo reconozco que efectivamente c igual a 3p menos 4 si es una función lineal. Entonces, yo quiero saber cuántas camisas se venden al séptimo día. Entonces, no es tan fácil como que yo llegue aquí y cambie la p por 7. Yo no puedo hacer eso. Porque, como decía, yo no puedo cambiar la p por 7. ¿Por qué? Porque el enunciado lo que me dice es que P, ven aquí la P, ¿qué significa la P según el enunciado? Significa las ventas de pantalones. ¿Cuántos pantalones vendí? Entonces no es tan sencillo como cambiar P por 7, porque 7 ¿qué es? El número de días, me están diciendo el séptimo día. Entonces no es tan sencillo como que yo llegue y cambie P por 7, porque P no es la cantidad de días. P es la cantidad de pantalones. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos pantalones hay? ¿Cuántos pantalones hay al séptimo día? Bueno, me voy a la gráfica 1, que la gráfica 1 es la que me relaciona la cantidad de pantalones con el número de días. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos calculado hasta el día número 6? Pero como es lineal, me permite reconocer a mí cuántos pantalones se van a ver vendido para el séptimo día. Entonces yo estiro el 7 hasta llegar con la gráfica. ¿Y cuántos pantalones vendí? 6. ¿Ok? Eso es lo que me dice a mí la gráfica. Que al séptimo día se vendieron 6 pantalones. Y ahora sí, yo ya puedo cambiar la P, pero no por 7. ¿Por quién la voy a cambiar? Por 6. ¿Por qué? Porque al séptimo día se vendieron 6 pantalones. Y P es la cantidad de pantalones. Tenemos que tener siempre muy en cuenta qué significa cada letra que tenemos. Entonces, C, ¿quién era C? Recordemos el enunciado. C es la cantidad de camisas vendidas. Entonces, la cantidad de camisas vendidas va a ser igual a 3 por 6 menos 4. Y 3 por 6 menos 4 es igual a 14. Es decir, vamos a marcarla. Excelente, sería la opción C. Lo que me dice es que al séptimo día, ya todo el análisis que hicimos, al séptimo día se vendieron 6 camisas, pero cuando se venden, perdón, 6 pantalones, pero cuando se vendieron 6 pantalones, yo logro vender 14 camisas. ¿Ok? Es decir, si yo, esta función que tienen ustedes aquí abajo, digo, esta gráfica 2, disculpen, esta gráfica 2 yo la extiendo, ¿verdad? Porque vean que la gráfica 2 me relaciona a mí las camisas con el número de pantalones. Entonces, si yo aquí me fijo en el 6, esto debería llegar hasta el 14. Solo que la gráfica no llega. ¿Por qué? Porque en el eje X obtenemos el número de pantalones, mientras que en el eje Y tenemos el número de camisas.
¿ok? Pero es muy difícil porque esta gráfica 2 pues es muy pequeña y no me da todos los valores. Por eso es que el mismo enunciado me dice, puede usar la gráfica si quiere, o sea, puede extenderla y dibujarla, pero también está la fórmula que me dice que la cantidad de camisas es igual a 3p menos 4. Que si lo quisiéramos decir con palabras cotidianas, se podría decir que la cantidad de camisas, centrémonos en esta fórmula de acá, se puede decir que la cantidad de camisas es 3 veces la cantidad de pantalones menos 4. ¿Por qué? Porque P es la cantidad de pantalones. Ahora vamos a leer la 2. El ejercicio 2 ya es una situación completamente distinta. Por eso las funciones a veces se pueden llegar a complicar porque cada contexto es diferente y requiere un análisis distinto, ¿verdad? Pero no nos preocupemos por eso porque la idea es iniciar desde cero, ¿verdad? Ver cada situación por aparte, pero siempre generando aprendizaje. Por ejemplo, veamos esta número 2 que dice, un automóvil consume 1 litro de gasolina por cada 12 kilómetros recorridos. Es decir, si yo recorro 12 kilómetros, ya consumí 1 litro de gasolina. La capacidad del tanque es de 40 litros. Si se representa con Y la cantidad de litros en el tanque y con X los kilómetros recorridos, ¿qué expresión relaciona X y Y a partir del tanque lleno? Es decir, si yo parto, si yo voy a iniciar, ¿verdad? Voy a salir de mi casa, tengo el tanque lleno. ¿Cuánto tengo en ese momento? 40 litros, ¿verdad? Tengo 40 litros iniciando. ¿Ok? Sin recorrer, muy importante, sin recorrer kilómetros, tengo 40 litros. Eso es lo primero que nos dicen, litros y kilómetros. Entonces, cuando yo recorrí 0 kilómetros, tengo en mi tanque 40 litros. Cuando yo recorro los primeros 12 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuántos litros me quedan en el tanque? Bueno, me quedan 39 litros. Y sigo. Si ahora recorro 24 kilómetros, ¿cuántos litros me quedan? Me quedarían 38 litros. ¿Cómo estoy seguro de eso? Bueno, el enunciado me lo dice. Me dice, consume 1 litro de gasolina por cada 12 kilómetros. Entonces, eso lo que me dice es, usted parte, porque de eso me dicen, este, ¿qué expresión relaciona X e Y a partir del tanque lleno? Es decir, usted va a salir de su casa con el tanque lleno. Lo que me dice el ejercicio es, por cada 12 kilómetros va a perder 1 litro. Entonces, a los 0 kilómetros, usted tendrá su litro completo. Pero a los 12 tendrá 39. A los 24 tendrá 38. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver cuáles de estas expresiones, de estas ecuaciones, me representa la situación que estamos modelando. Yo recomiendo siempre presentar varias relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 0 con 40, 12 con 39, 24 con 38, ¿verdad? Yo recomiendo hacer más todavía, ¿ok? Por ejemplo, después de 24 más 12 serían 36. Entonces a los 36 kilómetros, ¿cuántos litros le quedan? Bueno, le quedan 39, digo, perdón, 37. Cuando recorre, vuelvo a sumar 12, 48 kilómetros, pues entonces tendrá 36 litros. Y así es como debería ir funcionando la situación que estamos modelando. ¿Cómo sé yo? Disculpen ahí. ¿Cómo sé yo que tengo que ir de 12 en 12? Bueno, porque es más fácil para mí representar ese tipo de situaciones, porque si yo sé que cada 12 kilómetros pierde 1 litro, me sirve a mí ir brincando de 12 a 12. 0, 12, 24, 36, 48 y de ahí de 12 en 12, porque yo sé que entonces la cantidad de litros va a bajar en una unidad. ¿Ok? Entonces, ahora, muy importante, vean que me dice a mí que X son los kilómetros recorridos, es decir, la columna de la izquierda va a ser X, porque es
los kilómetros recorridos, mientras que la Y es la cantidad de litros en el tanque. Entonces, muy importante, yo hago mi tabla de valores, que es esta tabla que estamos haciendo, y tengo que saber quién es mi X y quién es mi Y. Entonces, yo les recomiendo que a partir de ahí, pues veamos a ver si es cierto que, disculpen, si es cierto que se cumple las ecuaciones que tenemos a la izquierda. Vamos a ir probando, ¿ok? Vamos probando cada uno de estas opciones. Vean la primera, me dice, X es igual a 40 menos 1 entre 12Y. ¿Cómo sé yo si eso funciona? Bueno, me tiene que simular la tabla de valores. Entonces, por ejemplo, vean que esta tiene la Y de este lado. Entonces, si yo pongo Y igual a 40, ¿cuánto me debería dar la X? La tabla me dice que cuando la Y vale 40, la X es 0. Entonces, verifiquemos. Agarren ustedes sus calculadoras y pongan 40 menos 1 entre 12 por 40. Y eso me dio a mí, eh, me dio, ya se los apunto, 110 entre 3. Es decir, no me dio 0. ¿Ok? Entonces, si la Y vale 40 y la X no me está dando 0, descarto esa opción porque no me está modelando la situación. No me está cumpliendo que cada 12 kilómetros de, baje un litro de gasolina. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente. Pero vean que la siguiente, más bien aquí trae a la X. Entonces, si esta es la X y esta es la Y, se tiene que cumplir lo siguiente. Uy, disculpen, ahí se torció. Me tiene que decir, si la X vale 0, ¿cuánto me debería dar la Y? La Y debería darme 40. Vamos a ver si es cierto. Si yo hago 40 menos 1 entre 12, 40 menos 1 entre 12 por 0, me da 40. Muy bien, esta parece ser que sí nos funciona. Ahora, no nos basta con que nos funcione para un caso, nos tiene que funcionar para toda la tabla. Entonces, yo les recomiendo verificar con cada uno de los valores que sacamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si recorre 12 kilómetros? Entonces, ya la X, no vale 0. Ahora la X va a valer 12. Si la X vale 12, ¿cuánto tiene que valer la Y? 39. Entonces, vamos a ver si es cierto. 40 menos 1 entre 12 por 12 me está dando 39. Parece ser que sí está funcionando, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que el 12 se relaciona con el 39? Porque mi recomendación es, siempre que van a enfrentarse a este tipo de problemas, modelen, hagan una tabla de valores que les permita modelar la situación. Es decir, 0 kilómetros, 40 litros, 12 kilómetros, 39 litros, 24 kilómetros, 38 litros y así sucesivamente. ¿Ok? Uno más, vamos a ver uno más a ver si funciona. ¿Qué pasa si más bien la X vale 24? ¿Cuánto nos debería dar la Y? 38. Entonces, 40 menos 1 entre 12 por 24 me está dando 38. O sea, parece ser que esta sí es la opción correcta. Muy bien, pero vamos a ver cómo pudimos haber descartado. Vamos a marcarlo de una vez, no pasa nada. ¿Cómo pudimos haber descartado las otras dos opciones? Bueno, de la misma manera que descartamos la A, probemos valores. Porque vean esta que interesante. Si la X vale 0, ¿cuánto debió haberme dado la Y? La Y debió haberme dado 40, pero si yo hago 40 por 0, eso me da 0. Y eso no está bien, debió haberme dado 40. Porque si la X vale 0, la Y da 40. Lo sé por la tabla que hicimos. Entonces, descartada. Y con la última va a suceder exactamente lo mismo. Si la X vale 0, la Y tiene que darme 40 y me está dando 0 también. Entonces la descarto. Por eso es muy importante, si no hubiera sido por la tabla de valores, no hubiéramos podido saber cuál valor de X se relaciona con su valor de Y. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con el ejercicio 3. El ejercicio 3 ya es otra situación, ¿verdad? Vamos a leerla, dice. En la tabla se registra la longitud de un resorte al que se le cuelgan distintos pesos. ¿Ok? Si L representa la longitud del resorte, muy importante, ahí ya empezamos a reconocer, porque cada letra, cada variable tiene que
tener su representación en el contexto. Es decir, la L nos va a representar la longitud del resorte y tenemos que tenerlo pendiente. Y la P va a ser el peso. ¿Cuál fórmula relaciona ambas cantidades? Perdón, ahí no se lee completo. Ambas cantidades. ¿Cuál de estas cuatro fórmulas es la que me representa la relación entre la longitud del resorte y su peso? Bueno, para eso precisamente nos guiamos en lo que hicimos la vez pasada, solo que vean que en el ejercicio pasado yo tuve que hacer la tabla. Yo tuve que saber que 0 se relacionaba con 40, 12 con 39, 24 con 38 y así sucesivamente, pero yo lo tuve que hacer. Yo lo tuve que sacar del contexto que me estaban dando. Y este es más sencillo, porque ya me están dando esa tabla. Me están diciendo el peso, la longitud y cómo se relaciona. Entonces, vamos a ver qué tal. Primero, interpretemos la situación. Estamos hablando de un resorte. Yo no soy muy bueno dibujando, pero supongamos que esto es un resorte. ¿Ok? Cuando yo al resorte le agrego, no lo sé, un candado, por ejemplo, pues es normal que el resorte se extienda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos interpretando ahorita. Conforme más pesado es el objeto que yo le guindo al resorte, más largo se va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre el peso del objeto y el largo del resorte? Eso es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, ¿quién sería la independiente y quién sería la dependiente? Bueno, la independiente va a ser el peso. ¿Por qué sería el peso? Porque la que depende del otro es la longitud. Es decir, qué tan largo y qué tan pequeño sea el resorte dependerá de qué tanto peso yo guinde del resorte como tal. Entonces, es ahí donde yo reconozco entonces que P va a ser la independiente, mientras que la Y va a ser la dependiente. Ahora, vamos a interpretar el cuadro que nos están dando. Dice 0. ¿0 qué? 0 kilogramos. O sea, cuando yo guindo algo que pesa 0, o sea, cuando yo no guindo nada prácticamente, su longitud es de 10. Es decir, el resorte en estado base, sin guindarle nada, mide 10 centímetros. Ah, pero cuando yo le guindo un objeto que pesa 1 kilogramo, lo que me dice es, un segundo aquí que no puse centímetros, pero no puse cuánto, 10 centímetros, muy bien. Significa que cuando yo guindo un objeto que pesa 1 kilo, pues entonces ahora el resorte mide 13 centímetros. Cuando más bien le guindo uno que pesa 2 kilos, pues entonces su extensión será de 16 centímetros. Y así sucesivamente. ¿Qué patrón podemos ver ahí? Bueno, un posible patrón es, vean que conforme avanza el kilo, o sea, conforme va avanzando el kilo en una unidad, el largo del resorte va a ser 3 centímetros más que el anterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál fórmula me representa ese cuadro de valores. Vamos a ver la primera. Disculpen. La primera me dice L igual a 3P. ¿Quién era L? La longitud. ¿Quién era P? El peso. Vamos a ver si funciona. Si P vale 0, que es el valor inicial, ¿cuánto debería darme L? 10. L debería darme 10. Pero 3 por 0 es 0, no es 10. Entonces la descarto, no me está cumpliendo o no me está modulando la situación que me están planteando. Entonces esta la descarto. P igual a 3L. Ok, eso está interesante porque vean que cambiaron ahí el orden de las letras. Entonces, si L, que recordemos que L es la longitud, si L vale 10, ¿cuánto debe de valer la P? La P debe de valer 0. ¿Ok? Si L, que es la longitud, vale 10, P, que es el peso, tiene que valer 0. La relación es de ida y de vuelta, tiene que cumplirse.
Entonces, esa se descarta. ¿Por qué? Porque 3 por 10, 30, no es cero, no me cumple con lo establecido. Vamos con la última. Vamos a ver por qué vamos a ir directo a la última. P, que es el peso, va a ser igual a 3 por L, que es el largo, más 10. Pero entonces, si L, ¿verdad? Si L es igual a 10, ¿cuánto tiene que ser el peso? El peso tiene que ser cero, ¿verdad? Pero cuando L vale 10, me está dando 30 más 10 igual a 40. No me está dando cero. Entonces se descarta esa opción porque no me está cumpliendo las parejitas. ¿Cuáles son las parejitas? Les recuerdo, las parejitas serían entonces 0,10, 1,13, 2,16, 3,19, 4,22. Esas son mis parejitas, donde este va a ser P y donde este va a ser L. ¿Ok? Entonces vamos a ver la segunda. Digo, la tercera. L igual a 3P más 10. Bueno, ¿qué pasa si P es igual a 0? ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuánto me tiene que dar L? 10. En este caso yo tendría 3 por 0 más 10 y eso sí me va a dar 10. Entonces esa sería la respuesta correcta. Yo les recomiendo nunca casarse con la primera que les da. Prueben con las otras parejitas. Por ejemplo, con P igual a 1, ¿cuánto me tiene que dar la L? 13. Entonces aquí ya veo que es 3 por 1 más 10 y eso sí me da 13. Si P fuera 2, ¿verdad? Eso sería 3 por 2 más 10, que eso sería 6 más 10, 16, ¿verdad? Sí me sigue cumpliendo. No se casen con el primero que les dé, porque puede ser que funcione para una parejita, pero para otra parejita no. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio que dice, un contrato de conexión a Internet cuesta 14,000 mensuales más 420 colones por cada hora de conexión. O sea, yo pago 14,000 mensuales para tener esa conexión a Internet, pero debo de pagar 420 colones por cada hora de conexión que yo esté en el día, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, respondamos, ¿qué cantidad debe de pagar un usuario que ha utilizado el servicio 15 horas en el último mes? ¿Verdad? Eso está interesante. ¿Cuánto debe pagar? Bueno, para poder calcular eso, pues pongámonos a pensar. En el último mes, bueno, sabemos que por mes, sí o sí, tuvo que pagar 14,000. ¿Por qué? Porque la mensualidad es de 14,000, pero me están diciendo que cobra 420 por cada hora de conexión. Entonces, 14,000 es lo que tiene que pagar, pero el usuario lo usó 15 horas, ¿verdad? Entonces, como lo usó 15 horas y por cada hora le suman 420, pues lo ideal sería sumar 15 veces 420, porque por cada hora que lo usa, tiene que pagar 420 colones extras. Pero es más fácil representar esa situación como 420 por 15. ¿Por qué? Porque lo terminaríamos sumando 15 veces, ¿verdad? Donde 14,000 es el precio base, 420 es el precio por hora y 15 es la cantidad de horas. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le tocó pagar al usuario? Bueno, sería entonces 14,000 más 420 por 15. Y eso me da 7, perdón, me faltó un cero. Listo, disculpe. Eso me daría 20,300 colones en este caso. Esa sería la respuesta de la A. Y se ha usado la conexión durante 10 horas con 30 minutos. Eso ya está más interesante, ¿verdad? Porque ya no son solo 15 horas, sino que son 10 horas y media. Entonces, vamos a analizar esa situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es prácticamente lo que tenemos ahorita, en este de acá, voy a borrarlo,
¿Qué es? Ok, sabemos que sí o sí tiene que pagar 14,000, pero me dicen que lo usó por 10 horas y 30 minutos. Aquí entonces le podríamos sumar 420 10 veces, porque fueron 10 horas, pero como la vez pasada, es más rentable hacer 420 por 10. ¿Ok? Sin embargo, no hizo 10 horas nada más, hizo 10 horas y media. Pero ¿cómo sé yo cuánto le pagaron por media hora o cuánto más tiene que pagar por esa media hora que me está haciendo falta? Bueno, si por 420, eh, perdón, si por una hora se cobran 420, pues por 30 minutos, tiene que cobrarme entonces pues la mitad, porque es la mitad de una hora. ¿Cuánto es la mitad de 420? Sería entonces, perdón, serían 210. ¿Ok? Repito, ¿de dónde salió ese 210? Bueno, si por una hora me cobran 420, por 30 minutos me van a cobrar 210 colones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la mitad. 30 minutos es la mitad de una hora. Entonces, al final de cuentas, es 420 por 10 más 210, que es esa media horita extra que están haciendo. Entonces, 14,000 más 420 por 10 más 210 me da 18,410. ¿Ok? Esa sería la respuesta de la C. Vamos con la C. Representa la gráfica de la función asociada. Eso sí está muy interesante. Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, vamos ahora a hacer la representación gráfica. Me tomé la libertad de hacer parte de la gráfica antes de iniciar. Veamos aquí un segundo el problema como estaba antes. ¿Quién creen ustedes que sería la variable independiente y la variable dependiente? Bueno, en este caso, la variable dependiente va a ser la cantidad de dinero que debe pagar. ¿Y de quién depende la cantidad de dinero? No depende de los 14,000 mensuales, porque esos son fijos. La cantidad de dinero depende de las horas que está conectado, ¿verdad? Entonces, la cantidad de horas en las que está conectado, pues representan entonces eh, la variable independiente, mientras que lo que le toca pagar va a ser la variable dependiente. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Eso es lo interesante. Abajo, como la independiente es la cantidad de horas, el eje X va a ser la cantidad de horas. Entonces, ¿quién va a ser el eje Y? Bueno, el eje Y va a ser el precio, o sea, lo que le va a tocar pagar. Pero, bueno, intentemos iniciar el modelaje gráficamente. Bueno, a las 0 horas, ¿verdad? 0 horas es este valorcito de acá. No se va a ver mucho. A las 0 horas, perdón, a las 0 horas, ¿cuánto le va a tocar pagar? Si durante el mes no estuvo conectado ni una sola hora, ¿cuánto le va a tocar pagar? Bueno, le va a tocar pagar 14,000. Pongamos aquí 14,000 porque no me va a dar la escala. 14,000. ¿Ok? Entonces voy aquí a poner ese colorcito. A las 0 horas le corresponde pagar 14,000 colones. Ah, ok, está bien, está bien. Pero cuando ya pasó, qué pasó si durante el mes estuvo conectada una hora? Bueno, el ejercicio me dice que por cada hora son 420 colones extra. Entonces, va a ser 14,420 colones. ¿Ok? Pero no es que lo vamos a poner aquí. ¿Por qué no? Porque ahí están las 0 horas. Ahí lo que tenemos que hacer entonces es subir hasta llegar al 420. Como el precio va a ir de 420 en 420, voy a escribir de una vez los valores del eje Y, ¿verdad?
14.420 más 420 me da 14.840 más 420 me da 15.260, por ejemplo. Más 420 me va a dar, voy a borrar aquí, 15.680. ¿Ok? Entonces vamos a seguir armando, porque ya no me caben más valores. A las 2 horas, entonces, ¿cuánto le va a tocar pagar? Bueno, si el precio base es 14.000, entonces va a ser 14.000 más 420 más 420, que serían 14.840. ¿Cómo los conecto? Bueno, subo del 2 hasta llegar al 400, digo, al 14.840. Y sigo. A las 3 horas, bueno, se deduce que entonces van a ser 420 colones extra, que eso hubieran sido solo 2 horas. Sería entonces aquí. Continúo con 4, entonces ¿cuánto hubiera sido? Bueno, con 4 hubieran sido 15.680. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque entonces son 420 más de las 3 horas. Y lo interesante es que entonces yo puedo conectar por medio de una línea recta todos los puntos. Que en este caso pues no me funcionó porque yo no soy muy exacto que digamos, pero aquí yo hago más bonito el punto y ya no pasó nada. Cuando yo conecto todos esos puntos, y si yo hubiera seguido con las 5 horas, con las 6 horas y con las 7 y así, yo todos los puntos que yo hubiera formado, si hubiera continuado hablando las horas, hubieran pasado por la misma línea recta. Y eso es lo que le hace una función lineal, que hay una constante, un patrón que me permite a mí calcular cada una de las parejas, por así decirlo. Me permite a mí saber con quién va a ir el 6, con quién va a ir el 7 y con quién va a ir el 8. ¿Por qué? Porque entonces en este caso yo solo agarro, ¿verdad? Yo solo agarro aquí y le extiendo una línea que pase por todos. Bueno, ahí sí que no me salió. Un segundo. Ok. Sería entonces como una línea por acá. Y entonces eso me permite a mí, y pues más o menos aproximar cuánto sería con el 6, porque vamos a ver con el 6. Bueno, con el 5 incluso. Avanzo y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo. Y choca aquí. Tendría que ver, porque como no está a escala, quién es el número que va a estar acá, ¿verdad? Pero eso es fácil de deducir, serían 480 colones más. Es decir, serían 15.260 más 420, perdón, que sería entonces 15.680. Digo, perdón. Perdón. Serían 15.680 más 420, que serían 16.100. O sea, que si yo paso conectado 5 horas durante el mes, voy a tener que pagar 16.100 colones. Y así entonces quedaría la gráfica, pues, de este ejercicio B. Vamos a continuar. Vamos ahora a hacer este ejercicio C. Ojo, un estanque de agua tiene una llave que vierte 5 litros por minuto, ¿ok? Si la cantidad inicial del agua en el tanque fuera 0 litros, ¿cuál es la función que nos indica la cantidad de agua en el tanque después de X minutos? ¿Ok? Ese está muy curioso, esta hay que echarle mente, la verdad. Entonces vamos a analizar. Mi recomendación, siempre que nos piden hacer la función, o sea, escribir la fórmula de la función, mejor hagamos primero una tabla de valores, ¿ok? Como para saber cuáles son las parejitas que se tienen que cumplir, porque se acuerdan cuando era con más que con X, que lo que hacíamos era descartar si la fórmula no me respetaba las parejitas. Bueno, entonces vamos a tener las parejitas para que cualquier función que nosotros planteemos respete esas parejitas que encontramos previamente. Entonces, ¿cómo encontramos esas parejitas?
Bien, vamos a hacer esa tabla de valores. ¿Cómo hacemos esa tabla de valores? Pues analicemos la situación, ¿ok? Vean, me dice, ¿cuál es la función que nos indica la cantidad de agua en el tanque después de X minutos? Entonces ahí vemos que hay dos variables. La cantidad de agua, perdón, la cantidad de agua, y tenemos otra variable que es X minutos. O sea, la cantidad de minutos. Después de cuántos minutos, cuánta agua hay. ¿Ok? Eso es lo que nos están preguntando. Ver una función que me modele esa situación. Bueno, si no han pasado minutos, si no se ha abierto el grifo, ¿cuántos litros de agua debe de haber? Bueno, 0 litros. Porque nos dicen que la cantidad inicial del agua en el tanque es 0 litros. ¿Ok? Pero entonces, ya pasó un minuto. Un minuto con el grifo abierto. ¿Cuántos litros de agua hay en el estanque? Bueno, va a haber 5 litros. ¿Por qué? Porque me dicen que vierte 5 litros por minuto. ¿Ok? Eso es lo importante. 5 litros por minuto. Entonces, pues si han pasado 2 minutos, ¿cuántos litros tendrá? Pues tendrá 10. Si tiene, si tiene abierto 3 minutos ese grifo, pues serán 15 litros. Si fueran 4 minutos, serían 20 litros. ¿Por qué? Porque por cada minuto son 5 litros más los que hay en el estanque de agua. Entonces, aún así no llegamos a la fórmula, ¿verdad? A la función como tal. ¿Por qué? Porque la función tiene la forma, y se las recuerdo, y igual a m, no se ve, a m, que es un número que conocemos, por x más b, que es otro número que no conocemos, pero que tenemos que descubrir. ¿Ok? Entonces, aquí es muy variado, depende mucho del razonamiento que cada uno de ustedes utilice. En realidad, ¿cómo podríamos modelar esa situación con una función? ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en esto. Vean que inicia en cero. O sea, a los 0 minutos, si la x fuera cero, ¿verdad? Si la x fuera cero, entonces la función sería m por cero más b. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar la y cuando la x es cero? Cero, ¿verdad? Pero resulta que no importa el valor de la m, cualquier número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces, me va a quedar 0 más b. Pero entonces, ¿qué valor es el que tiene que tomar b para que me cumpla esa igualdad? Cero. O sea, el valor de la b tiene que ser cero. Por ese razonamiento que acabamos de hacer. Entonces, vamos a poner aquí, b tiene que ser igual a cero. Entonces me quedaría y igual a mx. Muy bien. Eso es, y volveré a repasarlo. Si la x vale cero, que es el valor inicial, ¿verdad? Estamos aquí. Si la x vale cero, la fórmula me queda y igual a m por x más b. Pero, perdón, ahí me equivoqué yo. M por cero. Sería m por cero más b. Pero yo ya sé cuánto me tiene que dar eso, porque yo sé que la parejita de la x igual a cero es y igual a cero. Entonces, vamos a ver qué tal. Y igual a cero, me quedaría entonces 0 igual a m por cero más b. Pero como les mencioné, cualquier número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces, eso sería 0 igual a cero más b. Entonces, el valor de la b tiene que ser cero para que me cumpla, porque como yo la estoy armando, tengo que modificarla, manipular esa función de forma que me cumpla las parejitas que yo ya tengo establecidas. ¿Ok? Entonces,
La B tiene que ser sí o sí 0 para que me respete la primera parejita. Pero ahora que sabemos que la B es 0, es más sencillo saber cuánto vale M. Vamos a ver otra parejita. ¿Qué pasa si X vale 1? ¿Cuánto tiene que dar la Y si X vale 1? La Y tiene que dar 5. Es decir, 5 tiene que ser igual a M por 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Y tiene que darme 5 y la X es 1, porque esa es una parejita que yo ya encontré aquí. ¿Ok? Esa es una parejita. Entonces se tiene que respetar. Yo estoy formando la ecuación de forma que se respeten las parejitas que yo encontré de analizar la situación. ¿Ok? Entonces, me estoy encontrando con esta ecuación. 5 igual a m por 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 5? Pues el mismo 5. M tiene que ser 5 porque 5 por 1 es 5. Entonces, sabiendo que m tiene que ser 5, voy a apuntarlo por aquí, ya la función me queda de la forma y igual a 5 por x más 0. ¿Por qué? Porque tengo una y y una x, porque siempre que yo voy a dar la fórmula de una función, tiene que estar en términos de y de x. O otra forma que la puede haber escrito es f de x igual a 5 por x más 0. Pero no voy a poner el más 0. ¿Por qué? Porque recordemos que y es igual a f de x. Entonces, tanto con y como con f de x es válido. Lo importante es saber que eso se queda así. ¿Por qué? ¿Por qué se queda así? Bueno, porque entonces déjenme borrar todo esto de acá. Porque entonces ahora con esta fórmula nosotros podemos, con esta fórmula, nosotros podemos verificar que cumple el resto de parejitas. Por ejemplo, si x vale 2, la fórmula queda y igual a 5 por 2, que eso es igual a 10. Me cumple esa parejita. Si x es igual a 3, la fórmula me queda y igual a 5 por 3 y eso es 15. Me sigue respetando las parejitas. Entonces, esa es la fórmula que efectivamente me respeta, eh, esa es la fórmula que me respeta las parejitas que ya encontré. Entonces, muy importante y la voy a subrayar para que quede aquí marcada. Esta es la fórmula. Bien. Dice ahora, si la cantidad inicial del agua en el tanque fuera 20 litros, ¿cuál es la función que nos indica la cantidad de agua en el estanque después de X minutos? Eso cambia la dinámica, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ya la tabla de valores no es la que habíamos encontrado. Vamos a ver cómo la modifica. Analicemos. A los 0 minutos, ¿cuántos litros hay? Bueno, esta nueva situación me plantea que la cantidad inicial de agua es de 20 litros. ¿Ok? Entonces ya pasó un minuto. ¿Cuántos litros hay ahora? 25. Ya pasaron 2 minutos. ¿Cuántos van a haber? 30. ¿Por qué? Porque la cantidad inicial es 20, pero por minuto siguen agregándose 5 litros. Entonces, lo único que cambia es que ahora parte del 20, pero a raíz de ahí es solo sumarle 5 a la cantidad de litros, conforme avanzan los minutos. Entonces, vean que lo único que pasó es que la cantidad inicial ahora es 20. ¿Cómo afecta eso a nuestra función, que es la que está en celeste? Bueno, verifiquemos ahora. Si x es 0, si x es 0, entonces la fórmula me daría y igual a 5 por 0, que eso sería 0, ¿cierto? Pero a mí ya no me interesa que me dé 0, me tiene que dar 20. ¿Qué puedo hacer? Súmele 20 entonces, más 20. De esta forma, 5 por 0, 0 más 20, 20. Pero entonces, ¿qué significa que le sume 20? Bueno, resulta que entonces la fórmula ahora me está quedando y igual a 5x más 20. Y si ustedes se detienen a verificar con la calculadora, verán que sí le respeta todas esas nuevas parejitas que descubrimos.
Pero aquí lo interesante es que lo que cambió de la que está arriba o de la pregunta A a la pregunta B es que a la fórmula de la B yo le agregué un 20. ¿Y quién es ese 20? Ese 20 es nada más y nada menos que el valor de la B. Vean que aquí el valor de la B es un 0, pero aquí el valor de la B es un 20. Es decir, y se podría entonces deducir que cuando la X inicia en 0, B va a ser el valor inicial, porque vean que entonces valió 0 cuando el tanque, la cantidad inicial de agua era 0, pero B valió 20 cuando la cantidad inicial fueron 20 litros. Pero tengan cuidado porque no siempre se aplica, pero es una forma de verlo, ¿verdad? Disculpen. Pero es muy interesante entonces saber que lo que cambia de la fórmula de arriba a la fórmula de abajo es el valor de la B. ¿Ok? Aquí la B es 0 y aquí la B es 20. Vamos a leer ahora la C. Construye una gráfica que represente ambas funciones lineales. Entonces vamos a hacer la fórmula. Muy bien. Ahora sí, ya para finalizar, vamos a realizar la gráfica. Solo que vamos a dividir los colores, ¿ok? El color rojo, bueno, el color rosado va a ser para la parte A y el color verde claro será entonces para la parte B, ¿ok? Recordemos que para la A la cantidad de agua inicial era 0. Entonces, el eje X, que es este de acá, representa la cantidad de minutos que han pasado, mientras que el eje Y, que es el que está vertical, va a ser el que represente la cantidad de litros que hay en el estanque en ese momento. Entonces, a los 0 minutos, ¿cuánta cantidad de agua había? Bueno, en el ejercicio A me decía que era 0, ¿ok? Entonces, a los 0 minutos hay 0 litros de agua, pero al minuto, ¿qué sucedía al minuto? Pues cada minuto habían 5 litros extra, ¿verdad? Con 2, a los 2 minutos habían 10, a los 3 habían 15, a los 4 habían 20, a los 5 habían 25 y así sucesivamente. Recordemos, porque eso es una función lineal, porque me permite a mí entonces trazar una línea recta que pasa por cada uno de los puntos. ¿Ok? Esa sería entonces la función A. Déjenme aquí cambiarles el color. Cambio el color al rosadito. Esa sería la función A. Vamos ahora a ver la función B. Con la función B, ¿cuál era la diferencia entre el A y el B? Bueno, que la cantidad inicial en el B era de 20. O sea, antes de abrir el grifo de agua, yo ya tenía 20 litros ahí. ¿Ok? Pero a raíz de ahí, cada minuto se sigue manteniendo esa constante de que por cada minuto hay 5 litros nuevos. Entonces aquí serían 25, a los 2 minutos habrían 30, disculpen, 30 a los 3 minutos entonces habrían 40, perdón, 35, soy yo el que se está desviando. ¿Y cómo sé eso? Bueno, pues siguiendo el contexto o incluso haciendo los cálculos, ¿verdad? Porque ya habíamos descubierto la fórmula. La fórmula es muy útil porque entonces yo digo, bueno, a los, porque recordemos que estos son los minutos, ¿qué pasa a los 60 minutos? ¿Cuántos litros hay? Bueno, yo hago 5 por 60 más 20 y hay 320 litros de agua. Y eso me ahorra a mí entonces todo el trabajo de tener que graficar hasta el número 60, ¿verdad? Pero bueno, continuando entonces aquí, a los 4 minutos, eso sería 5 por 4 más 20. Y eso sería 40. Entonces sería aquí, con 5, 45. Y esta función de acá también es lineal. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar una línea recta que me conecta todos los puntos. Y esa sería entonces la gráfica de la función de la parte A y de la parte B. Son muy parecidas. ¿Qué fue lo que cambió? De a dónde inician. ¿Y por qué? Porque a partir de a dónde inician, la cantidad de litros se mantenía. O sea, la distancia entre cada uno de esos puntos es de 5 litros. ¿Ok? Entonces, ahí
es donde logramos entonces encontrar las gráficas de las funciones. Repasemos rápidamente antes de terminar. Cuando me presentan un ejercicio, mi recomendación siempre es iniciar con una tabla de valores que no necesariamente tienen que darme la fórmula. Yo entiendo la situación y a raíz de la situación encuentro parejitas. 0,20, 1,25, 2,30 y ahí y así hasta conseguir varias parejitas. Luego, si me piden a mí entonces encontrar la fórmula, tengo que empezar a tantear. Lograr encontrar las operaciones necesarias para que las parejitas se me cumplan. ¿Ok? El proceso y el razonamiento para encontrar la fórmula varía mucho de cada contexto, no hay una fórmula secreta. ¿Ok? Entonces, es de practicar y de saber muy bien cómo conseguirlo. Pero a la parte gráfica a veces es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo la tabla de valores, ¿verdad? Esta tabla de valores voy a copiarla. Un segundo para... Bueno, no se va a ver porque el fondo es negro, entonces no pasa nada. Cuando yo tengo una tabla de valores que me hace parejitas, gráficamente es mucho más sencillo, porque entonces yo digo, bueno, el 0 es pareja con el 0, el 1 es pareja con el 5, el 2 es pareja con el 10, el 3 será pareja con el 15, ¿verdad? Y así sucesivamente, yo gráficamente lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, de una gráfica, yo ya puedo saber entonces cuáles son las parejitas, porque supongamos, vamos a ver aquí. Supongamos que entonces yo lo que hago es, parto del 15 y hago la siguiente función. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cómo sé yo cuáles son las parejitas ahí? Bueno, pues lo extiendo. El 1, extiendo aquí, choco acá. ¿Y con quién choco? Con el 20. Entonces, en esa fórmula que yo, eh, bueno, en esa función que grafiqué, que no es ninguna del ejercicio, yo la grafiqué, el 1 es parejita con el 20. El 2 lo hago para arriba hasta que choque. Choco aquí. ¿Con quién se alineó? Con el 25. 2 con 25. El 3 lo extiendo hasta llegar aquí. ¿Y con quién se alineó? Con el 30. O sea, gráficamente yo puedo encontrar las parejitas también. ¿Ok? Entonces, espero que haya sido provechosa esta clase. Como les dije, cada ejemplo cambia y eso entonces permite que uno aprenda bastante por cada ejercicio. No se desanimen y entonces espero que haya sido provechoso. En cualquier caso, pueden seguir asistiendo a las tutorías. Gracias y hasta luego.